El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Damos paso a nuestra primera sección, charlas junto a la hoguera. No es un espacio para debatir, sino un refugio cálido donde nos sentamos como amigas alrededor del fuego, dejando que las brasas nos iluminen el rostro mientras la noche se estira y las palabras fluyen sin prisa. Recordad que podéis seguir avivando esta conversación a través de nuestras redes sociales y nuestro correo, o enviarnos temas que queráis lanzar al fuego con nosotras. Nos encontraréis como El Caldero Mágico FM y nuestro correo electrónico calderomágicoresponde@gmail.com. Para la charla junto a la hoguera de hoy os traemos unas cuantas invitaciones para encarar este nuevo año que empieza. ¿Qué nos quieres compartir tú, Ana? Pues para empezar me gustaría comenzar leyendo a Yayo Herrero. La cultura vertiginosa de la competencia eclipsa y oculta las redes de confianza que existen y hacen que todo funcione. Por ejemplo, el primer día que dejamos a nuestra hija en una escuela infantil en manos de alguien que no conocemos de nada, confiamos en que la trate bien. Cuando nos aplicamos un tratamiento que el médico nos ha prescrito, es porque creemos que va a hacer lo que más nos conviene. Al dormir en el trayecto de un autobús, confiamos en que el conductor no sea imprudente. Todos y cada uno de los días de nuestra vida hacemos cosas casi automáticamente, sin reparar en que se sostienen sobre una red de confianzas y responsabilidades compartidas, tan asumidas que ya no las vemos. Proteger las relaciones de apoyo mutuo y de solidaridad que hacen que unas nos hagamos cargo de otras es un ejercicio de autodefensa. Y por eso me parece buen propósito de año para resistir cuidar esas redes de apoyo mutuo. Otra cosa que intento desde que soy un poco mayor y que invito a seguir es lanzarme a casi todo lo que me pasa por delante. Proyectos, viajes, juegos, juergas. Carpe diem, que dicen. Soy de la opinión que nos arrepentimos más de lo que dejamos de hacer que de lo que hacemos. Qué bonito. Siempre lo que traes está como on point. Es conciso, sí. Eso sí. Sí, soy concisa, la verdad. Pero muy bonito. Y no solo bonito, sino que he de decir que yo desde siempre soy una enamorada de Yayo Herrero. Yo también. Es una tía espectacular, una comunicadora maravillosa. Y a mí también me hizo valorar muchísimo la interdependencia, como este concepto que yo lo escuché la primera vez a través de ella, además. La necesidad que tenemos los unos de los otros y de un poco superar, ¿no? este mundo de coexistencias en el que nos desenvolvemos y la necesidad de empezar a convivir con otras personas. No solo es interactuar 5 minutos con tus familiares en tu casa, no es entender que hay muchas personas a tu alrededor que te sostienen. Creo que sí. Sí. Yo creo que es un hecho. Que te sostienen es un hecho, sí. Pero que está bien darnos cuenta de eso y fomentarlo y enriquecerlo, cuidarlo, vaya. Cuidar eso. Mira, otra vivir vez se me nuestra pone bien. Vivir nuestra vida como entendiendo que el resto de personas que nos rodean nos están sosteniendo. Exactamente. Sí. A mí de lo que ha dicho también me llama la atención porque estoy justo en ese punto, esta época, de confiar. O sea, que es que no te queda otra. Tienes que confiar en la gente, en las cosas, en los sucesos, en el futuro. Y realmente confiar es soltar el control. Es como, porque no podemos controlarlo todo, aunque quisiéramos. Entonces me gusta ese, como invitación de año, me parece fantástico. Yo me lo estoy trabajando. Sí, soltar y confiar. Y es cierto como que se te abre algo y empiezan a aparecer cosas, o sea, lo dicen desde la teoría, pero yo lo estoy experimentando. Se empiezan a revelar cosas o a llegar cosas inesperadas. Sí, sobre todo confiar de lo que tienes más o menos alrededor, porque del otro es difícil, ¿eh? Las noticias, en fin, bueno. Las fotos, sí, los vídeos, como todo ya es una pura fake mentira, pues... Sí, pero como confiar en el sentido de confiar en la vida, ¿no? En las relaciones humanas. Bueno, pero incluso esas cosas que tú comentas, no es que confiemos, pero como tampoco las podemos controlar, pues es a lo mejor aceptar que no lo podemos controlar. Que cada uno puede hacer hasta donde puede hacer. No sé. Sí, yo creo que un poco con lo que comentabas también del carpe diem, que yo soy una persona súper poco carpe diem, yo pero también. Sí que es verdad
que la Pues vida está más allá del miedo, ¿no? La vida es lo que hay después de la ansiedad, o cuando claro. superas esos miedos. Sí. Que quiero decir, buen propósito de año. Claro, desde luego. Siempre los propósitos o ¿cómo lo habíamos llamado? Las invitaciones o lo que uno Sí. se piensa así, que lo suele pensar, no sé por qué lo pensamos al principio de año, pero bueno, es verdad que lo que piensas un poco. Es como un camino, ¿no? A ver hacia dónde, cómo me dirijo un poquito no es un objetivo, quiero decir, no es una meta, total. es un Sí, camino sí. ahí, a Sí. ver si luego lo llevo un poco por ahí, ¿no? Sí. Como los principios, ¿no? Un poco, a ver si lo llevo un poco por ahí. Sí, pero está bien tenerlo eso como ahí delante, como para, bueno, pues así, sin obligarme, pero me quiero dirigir ahí. Está bien. Sí, en verdad, Ana, la verdad es que como que hay poco que añadir porque es perfecto, es perfecto. verdad, Propósito de año nuevo, no ser una basura de gente, tratar bien a las personas que nos rodean porque estamos completamente conectados con ellas y lanzarte Y vive a la las vida. cosas y vivirlas. Eso es. Carpe diem. ¿Qué podemos debatir ahí? ¿Queréis decir algo más de este tema, chicas? No. Bueno, pues leo una pequeña píldora que traía yo. Solo quiero 3 cosas. Un antiguo sueño de amor, a ti y a esta tierra preciosa en la que estamos construyendo nuestra historia. Knut Hamsun. Pues yo os traigo hoy una cosa a compartir que no sé si es exactamente una invitación. Bueno, luego lo comentamos. Lo he sacado de un carrusel de Instagram, de una cuenta de Marta Martín, el nombre del perfil es Alimenta tu diosa, y me llamó la atención cuando lo leí porque sintonizaba muy bien con lo que yo he sentido a veces justo al cambiar de año, o también en algunas estaciones. Dice así: el calendario dice que es año nuevo, pero tu cuerpo no lo siente así. Enhorabuena, estás conectada con los ritmos de la naturaleza. ¿No te resulta curioso que celebremos el año nuevo en pleno invierno? La tierra está en reposo, los árboles están desnudos, la vida recogida hacia adentro, y aún así se nos empuja a empezar de cero. Durante miles de años el tiempo se medía de otra forma. El año seguía 13 lunas, 13 ciclos naturales de 28 días, en armonía con la luna, la tierra y el cuerpo femenino. Luego los romanos reestructuraron el calendario en 12 meses fijos, alineándolo más estrechamente con el año solar. Esto facilitó la administración de los ejércitos, impuestos, leyes y propiedad de la tierra. Necesitaban calendarios predecibles. Desterraron el tiempo de la luna y de lo femenino y lo asociaron al sol y a lo masculino porque era más fácil de controlar. El tiempo se convirtió en una herramienta administrativa. Lo que se perdió en el proceso no fue solo el mes 13, sino una forma de relacionarnos con el tiempo y con la propia naturaleza. El verdadero año nuevo comienza en primavera con el equinoccio, cuando la vida vuelve a brotar, cuando los animales salen de sus refugios, las flores comienzan a florecer, la tierra se calienta y todo despierta. Sin embargo, hemos sido programados para celebrar la renovación en el corazón del invierno, cuando la tierra aún duerme. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ciclos menstruales, las fases lunares, las estaciones e incluso los ritmos agrícolas se sienten desincronizados con nuestra forma de vida actual? Porque lo están. Nuestro diseño natural es cíclico, pero el sistema en el que vivimos ya no lo es. ¿Ves cómo el proceso de arrancar el tiempo de los ciclos lunares, ciclo femenino, y trasladarla al seguimiento del ciclo solar, ciclo masculino, por considerarse más manejable, es exactamente el mismo dolor que las mujeres han soportado durante siglos? Nuestros cuerpos han sido considerados demasiado complicados y no se incluyeron en ensayos médicos hasta hace apenas unos 30 años. Los cuerpos masculinos están bien estudiados porque se consideraban más predecibles, al no tener un ciclo mensual que tener en cuenta. Esto ha dado lugar a una sociedad impulsada por lo masculino, creada para el ciclo hormonal del hombre, negando el ritmo de lo femenino. Como sociedad hemos vivido profundamente desconectadas de lo femenino al olvidar honrarlo. La recuperación de ello es lo que devolverá el equilibrio al mundo, no solo en nosotras como mujeres, en nuestros cuerpos y ciclos, sino también como sociedad, al volver a relacionarnos con los principios femeninos de la naturaleza y la vida misma. Tal vez la razón por la que tantas sentimos esta desconexión es porque nuestros cuerpos siguen moviéndose en ciclos, la luna sigue marcando su ritmo y la tierra sigue sabiendo cuándo descansar y cuándo volver a comenzar. La desalineación no está en nosotras, está en el sistema bajo el que vivimos. Las mujeres son las guardianas originales del tiempo. Su ciclo menstrual promedio es de 28 días, la misma duración que un ciclo lunar.
Las mujeres tienen 13 ciclos al año, igual que hay 13 ciclos lunares en un año. Un año puede dividirse perfectamente en 13 ciclos de 28 días. Serían 364 días. Sin embargo, Julio César decidió cambiarlo a 12 meses y hacer irregulares los días de cada mes. Y ahora seguimos el calendario romano en lugar del calendario perfectamente orquestado que la naturaleza creó para nosotras. Pues no sé qué pensáis. Mucha tela que cortar aquí. Muchísimo. ¿eh? Sí. Yo según lo preparaba también digo, creo que no estoy de acuerdo al 100% porque hay cosas que me generan dudas, pero así en conjunto sí que me parece eso. Por ejemplo, cuando me llamó mucho la atención cuando hablaba de lo de los cuerpos, y es cierto que desde cierta época hacia adelante se han desterrado lo femenino, la divinidad femenina, y lo de los cuerpos es muy curioso porque yo escuché a una cardióloga hace poco en un podcast que decía que ella ha investigado mucho y ha trabajado mucho en cómo es, por ejemplo, un infarto en las mujeres, porque es muy diferente la sintomatología al de los hombres y que solo se conocía sorprendentemente el de los hombres. Se había estudiado solo en el cuerpo masculino y se daba por hecho que somos idénticos. Entonces, muchos infartos femeninos no se pudieron prevenir porque los síntomas eran desconocidos. Sí, eso además es un tema en sí mismo porque no solo la sintomatología es distinta, por lo que se diagnostica mal, porque suelen pensar que es un ataque de ansiedad. Exacto. Sino que a las mujeres se nos toma mucho menos en serio en las consultas médicas cuando hablamos en general de nuestros problemas. En general en casi todas las enfermedades, si vas con dolor crónico, cualquier cosa así, esto es estadística, se nos infradiagnostica, entonces se juntan ahí el hambre con las ganas de comer. Y justo cuando lo has leído estaba pensando lo mismo, como que hasta hace, pero estamos hablando de 50 años como mucho, y creo que es mucho, casi que por ley en Estados Unidos no se incluía a mujeres en los estudios médicos farmacológicos porque es mucho más complicado evaluar los efectos o no efectos de lo que estés intentando comprobar en el cuerpo de las mujeres porque tenemos fluctuaciones hormonales. Sí. Entonces se entendía el cuerpo masculino como lo estándar porque es mucho más fácil de registrar datos, etc. Y ahora incluso como que está siendo muy difícil que haya estudios paritarios con una representación de mujeres suficientes porque efectivamente no solo se incluyen pocas mujeres, sino que muchas veces se descartan los datos sobre las mujeres porque se ha podido deber a una interferencia con las hormonas, ¿no? Cuando las hormonas no son... Claro, porque somos muy ignorantes todos. Las hormonas no solo son que tienes hormonas sexuales y te sirven para tener los caracteres secundarios sexuales y para... No, las hormonas influyen en el cuerpo, en todas las reacciones metabólicas del cuerpo, en todas. Entonces, tener más hormonas o menos hormonas te influye en todo, hasta en el sistema nervioso, hasta en todas partes. El sistema hormonal, todo el sistema endocrino es importantísimo para la vida y para... Efectivamente, sí, como que el 100% de nuestros cuerpos, tanto femeninos como masculinos, etcétera, está controlado por las hormonas. Claro, son los que controlan todo el metabolismo, todas las reacciones que ocurren. Sí. Otro sesgo médico, que también lo han revelado los estudios, a mí me lo comentaba una compañera hace poco, es en cuanto a la medicación. En temas de estrés y cansancio y tal, a los hombres en general les recomiendan pues descanso, deporte, etcétera, y a las mujeres nos medican, o sea, directamente. Y eso yo creo que es una herencia de lo de la histeria, lo del que pensaban que era un útero fluctuante y tal. Lo que me lleva también que, claro, tenemos más órganos, o sea, ellos no tienen un útero. Y a mí me resultó curioso, yo practico yoga, que hablaban de, pues eso, cuando sientes el centro y no sé qué y no sé cuál. Y yo tengo la sensación, porque para mí además, el útero no es que yo le sienta directamente, pero sí que como el concepto de la creación. Y lo relaciona así, y casi ninguna disciplina, que como todas están construidas por hombres, contempla eso, o sea, es una anomalía siempre como negativa, en vez de pensar que tenemos ahí un centro, y lo que has dicho tú de las hormonas, para mí está relacionado. Tenemos ahí un potencial que, no sé, que tendría que ser a valorar en vez de a despreciar. Sí, en el fondo además el cuerpo femenino es como anterior al masculino, ¿no? Si hablamos genéticamente, el cromosoma ahí es el más moderno. ¿Sí? Sí.
¡Hala, qué curioso eso! Tiene poca información genética, además. Es el cromosoma con las menos. Bueno, esto no sé si conviene. Bueno, es que los hombres también tienen X. Ah, claro, Eso que claro. nosotros tenemos doble dotación, pero los hombres también tienen X, ¿no? Menos mal, pobrecitos. Y por supuesto hablamos como de hombres y mujeres en términos biológicos. Sí, también, sí, ¿no? yo Claro. no, en este caso en término biológico. Aquí a total. tope con No cómo pretendemos se sienta ofender a cada nadie. uno. No. También me ha gustado de esto lo de la periodicidad y el que sea predecible, porque es verdad que las festividades antiguas tenían en cuenta efectivamente los eventos astronómicos importantes, ¿no? Equinoccios, solsticios y tal, pero tenían también mucho que ver con la luna. Entonces, por ejemplo, para los celtas que dividían el año en estación de la luz y estación oscura, la fiesta de Samhain o Samhain, el Halloween actual, realmente era la fecha entre equinoccio y solsticio más cercana a la luna que hubiera en medio, ¿sabes? Y a lo mejor duraba 2-3 días, o sea que es, digamos, una cuestión absolutamente solo práctica el querer que la fecha sea siempre, yo qué sé, el 12 de febrero. Claro. Cuando Bueno, antes... igual de hecho, que la Semana Santa. Justo Que iba a luego los decir cristianos, eso. claro, yo cuando me di cuenta, o sea, cuando lo entendí al principio, no hace tantos años que lo sé, que hacen coincidir el Jueves Santo con la luna llena. Por Claro. eso no es, porque la Semana Santa no siempre es la Sí. misma, ¿no? Igual Sí, que el es verdad. nacimiento, Y el Día igual de que la la Navidad Madre. sí. El Día de la Madre, El Día de la siempre Madre es el primer tampoco. domingo de no sé qué. Sí, De mayo. De mayo, Sí, no lo sé sé. qué. Sí, sí. De todas maneras, yo miré lo del año nuevo Sí. y no en todas partes. Ahora sí, porque claro, es que somos todos muy occidentales y entonces Claro, nos han unificado. el eurocentrismo es total, ¿no? Pero en la Edad Media en Europa, cuando todavía estaba el calendario juliano, que fue anterior al gregoriano, Sí. que era bastante parecido, el de Julio César bastante parecido al gregoriano, cambiaron, las autoridades cambiaron el día del año nuevo según la ubicación a otros días, como el 1 de marzo, el 25 de marzo, el 1 de septiembre y el menudo 25 de cachondeo. diciembre, hicieron con lo que les dio la gana. Justo, es que eso tiene sentido. Y pasó bastante tiempo hasta que se hizo bastante universal lo del 1 de enero. Por ejemplo, el 1 de marzo fue el primer día del año numerado en la República de Venecia hasta su desaparición en 1797, o sea, Qué divertido. empezando el siglo XVIII. Y en Rusia, el 1 de septiembre se usó desde 1492 hasta 1700, por un decreto. Y el año nuevo era el 1 de septiembre, o sea que también ha habido Es que cambios realmente ahí. un año es Pues han inventado, una vuelta pues, al sol, ¿no? Pues podría empezar en cualquier momento. y sí que hay el año nuevo chino, ya lo sabéis, es lunar. Lo que Sí. pasa que Y de hecho, los árabes no tienen también un calendario Sí. lunar que llevan aparte. el de- islámico Sí, es que el Ramadán cae cada vez en el una islámico se mueve fecha. cada año porque el calendario es lunar. No tiene calendario Es solar, nuestro es lunar. sol. Y entonces, para poder adaptarse al sol, que también se adaptan, le van añadiendo 11 días Eso de era. esos que tal, y entonces por Sí, eso va, sí, sí. por eso va cambiando. Como que este para mí es un concepto en sí mismo, entender que la concepción del tiempo no es universal, Es verdad. es completamente cultural. Sí, sí. Y es una convención, el año cero, todo es convención. Y en muchas, bueno, lo habrás que lo vemos ahí estudiando en nuestras cosas, ¿no? Que en algunas culturas el tiempo es cíclico, no va No de es lineal, ¿no? va de a pasado a futuro, sino que es lineal y se cuentan va pasando según los acontecimientos. Ah, Tú naciste Esto es cuando un tema, pasó, ¿eh? sí, entonces es cíclico, siempre vuelve, el tiempo pero eso no lo acabo de entender. ¿Cómo vuelve? pues que no Por es ejemplo, con un ejemplo. Nosotros entendemos que el futuro está delante Sí, del sí, presente sí. y el presente delante del pasado, Sí. pero esto también es una estructura mental, Sí, no es sí. universal. lineal, Sí, de es hecho, una estructura lineal. Los que leen de derecha a izquierda lo conciben el pasado como a la derecha, y los orientales, chinos y japoneses, el pasado es abajo y el Fíjate. futuro está arriba. Sí, que eso es muy curioso también, claro. Sí, pues cíclico sería, creo que Ana lo va a explicar mejor. No creo que lo explique mejor porque tampoco no es fácil de entender porque No, estamos porque dentro es de una como- cultura, claro, no estamos dentro lineal, de la nuestra. totalmente lineal. Claro, todos son ciclos. O sea, tú cuando pasa un año, un año, o sea, no los acontecimientos no van uno detrás de otro. Sí, Van según a lo mejor las estaciones del año que se van repitiendo. Imagínate, las estaciones del año se Sí, repiten sí, año sí. tras año. Pues esto pasó que Pepito se pegó con Juanito cuando habíamos plantado el trigo. Ah, o sea, totalmente Entonces, conectados con es el ciclo de la conectado Tierra, y además sí. circular, porque Sí, esto en cosecha, esto en siembra, tal. no en 1728. Sí, sí, sí. Y no tienen verbos algunos, no me acuerdo quiénes eran, que no tenían verbos para expresar el futuro.
Porque vivían más en el presente. porque no Sí, existe porque futuro. no existe, bueno, el futuro no existe. Claro, Eso no, para empezar. es un Entonces, tema. como no existe, no lo nombran. Sí. No sé. Sí. Y Qué volviendo curioso. un poco al tema que nos traías Sí. tú, Morgan, sobre la reflexión de el principio de año y por qué Sí, el principio de año sí, que cae en sí. enero. Y creo que es un sentimiento compartido que te pilla un poco como a desmano, ¿no? Como que siempre es rara la sensación del cuerpo. Y en cambio, para mí, el momento que sí que me resulta natural, como de hacer mis propósitos y organizarme, etcétera, es septiembre. También es por Sí. el curso. Tiene Sí, totalmente es verdad. porque yo hace A mí no tanto también, que ¿eh? estudiaba. Para mí también. Pero Es para verdad. mí tiene más sentido organizar la vida en cursos que en años naturales. Yo durante muchos años, claro, hemos estudiado tantos años seguidos que también yo lo concibo como curso. Claro, es que desde Sí. pequeñita estás metida en el... Claro. Y las actividades, si te apuntas a actividades, Escolarizada, empiezan en septiembre. claro. Quiero decir, en general, como que si lo piensas, Sí. para mí en enero no hay cambios en Claro. ningún sentido, en ninguna cosa, ¿no? Pero si te cambian la fecha de teatro, te la Sí. cambian en septiembre, no Sí, te la cambian o si en enero. piensas, venga, este año voy a ir al gimnasio para ponerme, yo qué sé, Sí. más en forma. Y es cuando todo el mundo se apunta a esas cosas. Sí. Cuando llega invierno, que empieza a hacer frío, no te Es apetece verdad. ir, yo que sé, a la piscina, que te mojas el pelo, Sí. ya la gente ya va dejando de ir la Sí, gente. es que es un poco antinatural intentar empezar ahora, en enero, algo. Claro. A mí, de todas formas, sí me gusta la pauta de la primavera como inicio, porque es cuando todo comienza. O sea, después de la estación eso del frío, del aletargamiento, de tal, la primavera es como, siempre es un buen principio. Y me ha llamado también una cosa la atención, que a ver si estaba buscando a ver si lo encontraba. Bueno, se ve que no. Decía algo así como que esto de resintonizar y tal, que no es solo bueno para las mujeres, sino para la sociedad en general. Y eso me ha llevado a pensar, lo he recordado, que muchas cosas que intenta lograr el feminismo parece que es eso, solo para el bien de las mujeres, o cuando decimos que el patriarcado nos oprime a todos y tal, les cuesta creerse a muchos hombres, bueno, e incluso muchas mujeres, piensan que es eso, que es como una cruzada contra ellos y tal, sin pensar que esto que reclamas es un bien para todos. Es cuando, yo me acuerdo cuando decíamos... queremos igualdad, y entonces eso hace muchos años, y te contestaban, pues entonces haced la mili, y decimos, no, es que yo no quiero hacer la mili, quiero que tú no tengas que hacerla. Pues esto sería igual. ¿Sabes? No sé por qué le cuesta tanto a la gente creer que una ventaja o una mejora en esto solo puede beneficiar a unas personas. O sea, ¿cómo no te das cuenta que tú estás oprimido igual por esta rueda, aunque no tengas regla? Aunque no menstrues, no sé. Totalmente. Pues sí. Me parece un cierre precioso. Las almas que se encuentran y se reconocen nunca se sueltan, ni con el silencio, ni con la distancia, ni con las vueltas que da la vida. Mario Benedetti. Qué bonito. Todo lo que es... Ana, ¿de dónde sacas las cosas? Es que además eso es muy... Es que es verdad, además, ¿no? Para mí, por lo menos. Es precioso. Además, Cuando te encuentras con alguien que te has encontrado de verdad, que no te veas nunca no, pero no te suelas ver, no, hay como una especie de conexión. yo es que sí que creo que no hay te sueltas. familias de almas y que coincides con esas mismas almas en todas tus vidas, porque yo sí que creo que volvemos y volvemos y volvemos. Y es que hay gente que es de tu familia álmica. Yo lo tengo clarísimo. Yo también creo. Eso Bueno, ya, chicas, no sé. y ya para terminar, ¿no?, esta sección de las charlas, voy a intentar no extenderme demasiado. Yo os he traído unas invitaciones prácticas para vivir un 2026 más feliz. A ver qué os parecen y a ver si os lo puedo transmitir como estaba en mi cabeza. La primera invitación que os hago es, lo he llamado yo, el principio de la máscara de oxígeno. Aunque parezca cruel y contraintuitivo, cuando estamos en un accidente de avión se nos recomienda primero ponernos a nosotros mismos la máquina de oxígeno, Sí. y luego ya ayudar a los niños y a los compañeros, ¿no? O a las compañeras. Y yo aquí lo que quiero transmitir como primera invitación es que, por muy altruistas que seamos, por muy activistas que seamos, Sí. por muy metidos en nuestro barrio que estemos, por muchísimo que queramos a nuestro novio, a nuestros hijos, a nuestra madre, lo primero para hacer esto que queremos hacer hacia los demás es cuidarnos nosotras mismas. Y esto implica cuidar, creo que es bastante evidente, ¿no?, cuidarlo absolutamente todo, pero os he traído unos tips como más concretos a lo mejor en los que no solemos pensar. Cuidar nuestras palabras.
Cuidar muchísimo cómo nos hablamos a nosotras mismas y qué cosas nos decimos. Y cuidar también lo que decimos de los demás. Entre otros muchísimos motivos, porque si estamos todo el día diciendo que todo el mundo es muy vago, la gente va a acabar asociándonos a nosotras mismas con esa palabra. Y no queremos eso. Luego otro ámbito a cuidar es, por supuesto, el cuerpo. Y de esto hay muchísimo dicho. Yo no soy una persona como experta en el tema, pero sí que voy a recomendar, que no le va a hacer daño a casi nadie, comer fibra, que es una gran olvidada. Come arroz. Es una gran olvidada en la dieta actual, mucha proteína y mucha tontería, pero no se está comiendo suficiente fibra. El cáncer de colon es una barbaridad en las generaciones más jóvenes, y esto me lo tomo muy en serio. Y luego el descanso. Luego en otro tip hablo más de este tema, pero tenemos que descansar más, priorizar nuestro sueño, informarnos mejor sobre qué requiere nuestro cuerpo para descansar. Porque no, a lo mejor a las mujeres, por ejemplo, hablábamos antes, ahora se está diciendo que no nos basta con 8 horas, que a lo mejor necesitamos más. Lo voy a dejar ahí. Y luego ya creo que esto es muy importante, una invitación a cuidar nuestra mente. Cuidar nuestra mente en general en un mundo de ruido significa entrenar y cuidar nuestro pensamiento crítico. Os he traído, que no sé dónde lo tengo, bueno, os traía una cita de Aristóteles que dice que poder considerar una idea que nos es contraria sin ofendernos es síntoma de una mente educada. Y esto a mí me hace pensar que efectivamente vivimos en un momento de muchísima reacción emocional, muchísima reacción, vivimos en un momento de reacción, que se nos pide que reaccionemos con todo, que nos dicen Maduro es malo y reaccionas, Maduro es bueno y reaccionas. Bueno, pues parar un poquito y darnos a nosotros mismos el permiso de entrenar ese pensamiento crítico, valorar todas las ideas aunque nos suenen una barbaridad, y tratar, y este es el siguiente mini tip, nuestra atención como si fuera dinero. Tenemos constantemente un montón de, pues hablamos antes de podcast, porque yo también así estoy todo el día con YouTube abierto, podcast, aplicaciones, problemas de otras personas. Si tratásemos nuestra atención como si fuese dinero, sin querer yo monetizar aquí las cosas, creo que lo valoraríamos muchísimo más. De verdad, este vídeo de una persona saltando por el campo merece mi atención. De verdad me acabo de tragar 40 minutos de vídeos de 30 segundos de Instagram. Punto. Y luego el siguiente mini tip respecto a cuidar nuestra mente en el mismo sentido es entender que vivimos en un momento de conocimiento muy superficial. Esto es así, lo hacemos todos. Hemos no perdido, pero bueno, se nos ha puesto muy, muy a la mano todo el conocimiento que existe y no profundizamos en los temas. Entonces, a lo mejor regalarnos a nosotras mismas, en la medida de lo posible, un ratito diario para leer un artículo, aunque sea de una tontería, pero por leer algo, ¿no? O leer, quien dice leer dice, pues escuchar un vídeo, pero de 40 minutos, ¿no? Como profundizar un poquito en las cosas para nosotras mismas y para entrenar nuestra atención y nuestra capacidad de atención. Siguiente invitación. Juli, se me van a olvidar las demás. Sí, lo siento muchísimo, chicas. Es que no sé, hablando de... Esto es cuerpo y mente, pero a tope. Yo creo que yo no tengo déficit de atención, la atención tiene déficit de mí, ¿sabes? Como que yo me pongo y me pongo. No, sí, estoy de acuerdo con todo. Es hiperfoco. Esto es hiperfoco. Tengo un hiperfoco. Sí, estoy de acuerdo con todo, pero claro, hay que contestar en conjunto. Luego te dejo el guión. La siguiente invitación, que lo voy a hacer lo más rápido que pueda, es que solo existe el ahora. Esto significa que no estaría mal dejar de compararnos, dejar de desear, de anhelar, etc., y valorar y poner en valor lo que ya hay en nuestra vida y lo que ya tenemos. Significa que necesitamos sentir las cosas ahora, no las podemos sentir luego. Creo que un problema que sí que tenemos en general en nuestra sociedad frenética es que no reservamos tiempo a sentir y luego nos explota en la cara. Solo existe la hora y necesitamos aprender a aburrirnos. Aburrirse es súper importante. Es súper importante porque es el momento en el que los pensamientos aparecen, las emociones aparecen, tenemos una psicóloga en la sala, y se procesa. Entonces, bueno, tercer mini tip súper rápido, este me gusta mucho. Traiciona a tu identidad. No permitas que la identidad que has construido de ti misma se convierta en una prisión. No le debes lealtad a ninguna versión de ti.
Da igual si te consideras una persona que no baila, a nadie le importa, solo te está importando a ti. Por favor, disfruta. No importa si te consideras una persona tímida, ¿no? Porque esa es tu identidad. Si ya no quieres eso, déjalo ir. No tengas reticencia a probar cosas nuevas, porque eso está muy relacionado con la insatisfacción crónica y la depresión. Y así como un mini tip también, leía por ahí que se puede replantear lo que es la ansiedad, la sensación física de ansiedad, con la que estoy muy familiarizada, como si fuera una emoción. En vez de decir tengo mucha ansiedad, creo que tengo muchas ganas, ¿no? Porque la excitación, en realidad la sensación física, que es pues, el palpitar, el corazón, el nudo en el estómago, etcétera, no es tan distinta. Es simplemente reformúlatelo en tu cabecita. Y ya un poco voy cerrando. Sé ineficiente a propósito. Ya está. Quiero decir, ya basta. No somos máquinas, somos personas. Entonces, por esto decía que lo decía ahora, hay que priorizar el descanso. En el descanso no se consume. El descanso no es productivo, pero es importante, porque no somos máquinas, somos personas, insisto. Toma el camino largo. Si tienes que ir por un café porque estás trabajando en lo que sea, date una vuelta de más. Que te regañen, quiero decir, no pasa nada. Si te apetece cocinar, invierte 3 horas. Hazte un pan. Tómate tu tiempo, sé ineficiente a propósito, vive una vida ineficiente a propósito. Y lo digo yo que soy una loca de la eficiencia. Y ya por último tip, que este a lo mejor es el más complicado de expresar, hay que hacer las paces con que el mundo no está hecho para complacernos. Hay que hacer las paces con la incomodidad. A veces hace frío. Y a veces hace calor, y a veces las cosas están lejos, y a veces tú quieres comida y no la tienes en casa y tienes que ir andando a por. Vivimos unas vidas en las que se nos da todo tan fácil, bueno, vivimos unas vidas, algunas, ¿no? En las que tenemos todo tan fácil y tan cerca. Que nos frustra. Que no soportamos tener un poco las manos frías en enero a 4 grados. Pues mira, es que estamos en enero, ¿no? También hay que entender que el mundo es el mundo y está ahí y le das igual. Entonces, bueno, ese era el último mini tip. Sí, yo es que lo he anotado mentalmente, pero es que ya no me acuerdo de qué iba a decir. Yo tampoco, pero es verdad que como idea, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? Invitación me parece excelente, porque es que toca todos los palos. Me ha costado muchísimo acotar. Toca todos los palos y me parece, sí, me parece guay. El cuerpo, por supuesto. La mente, lo de pensar antes de... También está todo relacionado con lo de no ser demasiado aquí bocazas. Y claro, yo me lo tomo todas esas cosas como lo personal. A ver, yo como si me gustaría... ¿Cómo lo enfoco, no? Y el pensar antes... pensar antes todo un poco de a quién le hablas, de qué es lo que piensa la otra persona, de a quién le hablas, cómo le hablas, cuándo se lo hablas, o tú, antes de actuar, qué piensas de lo que... lo hacemos muy poco y yo creo que es muy importante pararse y lo de aburrirse, por supuesto. Eso lo dicen mucho de los niños, ¿no? Que ahora, por eso a lo mejor luego cuando somos mayores tampoco lo sabemos hacer, porque no les dejan aburrirse. Me ha pasado y me pasa ahí cuando mis hijos eran pequeños y con mis hermanas, sobre todo con una que era todo el rato haciendo cosas. Digo, chica, que no sé, que estén ahí, que se aburran un rato. Sí. Que es cuando se te ocurren cosas, es cuando te aburres. Es que además desemboca, no, pero todo está relacionado, desemboca en un estilo de vida que a la vez es eso, es la productividad. Se premia la productividad, entonces tenemos que hacer algo, lo que sea, aunque sea ocio, cultura, me voy a una exposición, a un concierto, ahora voy a bailar, ahora no sé qué, ahora quedo. Había un artículo que compartí yo hace poco que también decía que ahora la propia amistad, las amistades, se convierten en un quedar para ponerte al día, pero que no vives realmente cosas con las otras personas. Es como que quedas para contarte de lo que has hecho, no para hacerlo con esa persona. Sí, bueno, es que nos cuesta mucho. Yo la frase la pienso y me pasa a mí mucho, ya creo que a todo el mundo. Cuando hablamos, lo que estamos haciendo es escuchándonos. No estás hablando para... Bueno, sí. Yo soy tú esa estás persona. Esperando... No, yo también, ¿eh? Tienes una conversación y estás esperando a que el otro termine para hablar tú.
No estás escuchando para que lo que te está contando lo interiorizas, dices, pues voy a contestar según lo que me ha dicho, tal. No, tú estás esperando a que suelte su rollo para soltar el tuyo. Entonces hay como un poco de poca comunicación. Estoy constantemente en mi cabeza diciéndome, Lucía, por favor, escucha. Porque, sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos en la radio y ahora sí nos escuchamos. Tenemos todo lo contrario. Sí. Yo como tengo en la cabeza que tengo que hablar, me cuesta muchísimo parar y escucharos, porque tengo en la cabeza lo que tengo que decir. No puedo, me tengo que regañar constantemente y recordarme que, por favor... Claro, en la radio pasa más que una conversación normal, porque en la radio, como es algo que va a escuchar otras personas, también quieres decirlo bien, entonces así, te estás estructurando un poquito en la cabeza. Claro, no, pero es verdad, y para que no se te olvide lo que dices. A mí me ha llamado la atención, me ha gustado mucho también lo de contradecir, no sé cómo lo has dicho, o traicionar a nuestra propia identidad. Mola más traicionar, claro que sí. Pues lo de traicionar la identidad. Todo lo que has dicho es que yo creo que nadie podría llevarte la contraria, ¿sabes? Es como de cajón, pero no se nos ocurre nunca eso. Y me parece, yo creo que me exijo normalmente, y me he dado cuenta hace poco, continua coherencia. O sea, me exijo ser coherente conmigo misma y hay que permitirse no serlo, porque no tienes por qué ser coherente 100% de veces. O sea, cada uno tenemos aquí nuestro rayajo y ese puede ser uno mío. Y luego yo lo relaciono también con, me parece que es parte de lo mismo, no limitarte a una identidad. Es literalmente lo mismo. Eso es. Pasa que a mí eso es lo que de todo lo que has contado, a mí es lo que me parece más difícil. Es verdad que nos encauzamos a nosotros mismos con una identidad que es la que quieres dar a los demás o como sea. Pero creo que hay que tener como mucha seguridad en uno mismo para que eso te importe un bledo, ¿no? Ya. Porque en el fondo es que te importa, porque dice alguien que es tímido que no quiere serlo. Coño, ¿cómo lo haces? No. Yo me refería más a que muchas veces no hacemos cosas, o sí hacemos cosas porque esas somos nosotras, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba mucho con vosotras. A mí me pesa mucho la etiqueta de que soy muy responsable. Entonces, como soy muy responsable, pues no puedes hacer una locura. Claro, y es simplemente que hay veces, porque si es lo que quiere, pues mira, pues ya está, ¿no? Si estás cómoda. Pero es que hay muchas veces que esa identidad y esa construcción de nosotras mismas que queremos proyectar o que nos hemos inventado, porque ya ves tú a la gente qué le importa. Seguro que la has construido además en un estadio muy, muy primario de tu desarrollo. Eso sí es así. Sí, o porque te ves en los demás. Crees que los demás piensan de ti. Pasa muchas veces. Piensas que los demás piensan algo de ti cuando realmente no están pensando nada de eso. Claro. Que realmente, ¿qué más? ¿Qué más da? Pero es que además decir... a ver, ¿por qué me estoy yo comiendo la cabeza? Si es que además no va a estar pensando eso. ¿Qué estoy haciendo yo? Pero que eso también pasa mucho. Pero sí que hay roles que se desarrollan, por ejemplo, eres hermano mayor o el pequeño o el no sé qué, y sin darte cuenta tú has desarrollado un rol y luego eres fiel. Es como un poco también la profecía autocumplida. Entonces, si tú eres el responsable, tienes que ser responsable. Por eso hablaba yo de coherencia. Si has dicho una cosa, la tienes que mantener. Pero bueno, es que a lo mejor has cambiado de opinión. ¿Sabes? Según caracteres, o al revés. Todo lo contrario. El pequeño, que es como el rol del rebelde. Entonces, hay veces que no quiere protestar ni enfrentarse a la autoridad. Pero como es el rebelde, tiene que hacerlo. Yo lo he entendido en ese sentido. Pues yo creo que como todo, de no esclavizarnos. Es todo, ¿no? Y yo misma, que he sido como una adolescente muy ceniza, yo era muy punky, muy anti muchas cosas, también he sido como muy feminista, como muy en la etiqueta de, ¿no? Como que esto, por supuesto, es ser adolescente, claro. Y no pasa nada. De hecho, creo que aferrarte a una identidad es una cosa muy adolescente hasta cierto punto. Bueno, es necesaria seguramente. Claro, ¿no? te estás definiendo. Es una forma de... Si yo no lo critico, apoyarte, digo, ¿no? En algo. Que decíamos antes, ¿no? La vida es lo que está más allá del miedo y la vida es lo que está más allá de ser tan punky. Quiero decir, déjalo, ya está. ¿Qué más? Nadie se va a enterar de lo que estás escuchando en tu casa. Nadie va a pensar, uy, qué punky era esta, que hace escuchando no sé qué. A mí de eso me gusta... O sí, y como tú decías, o sí, y ¿qué te importa? Eso, la gente que te quiere no es la que lo va a pensar. Exactamente. De lo que has dicho ahora mismo me viene la frase de la peli esta Pride, Orgullo, que le dice el minero al chico protagonista en un momento dado, no lo des todo a la causa. Y yo lo relaciono con lo que has dicho tú de la máscara de oxígeno, que me parece una metáfora brutal, porque claro, te desmayas si no te la pones tú antes. Lo he escuchado en algún vídeo de YouTube, ¿eh? Bueno, da igual. Pero yo sí lo he pensado, muy poco en avión, pero sí lo he pensado. Y me parece guay. Estás viajando con un niño pequeño, tu hijo, no un niño pequeño que veas por ahí, tu hijo. Sí. Primero ponte tú la máscara y luego le atiendes. Claro.
Claro, porque claro. vas a poder atenderle, si no, es que no vas ni a Por poder. eso, pues dos personas trasladado al otro me ha parecido por eso genial. Sí. Y yo creo que al final está relacionado, o sea, incluso la causa más meritoria, si tú no te mantienes alimentado interior y exteriormente, pero aquí pienso en lo interior, si tú no, o con los hijos igual, si tú no creces por dentro, si tú no tienes eso, mantienes tus inquietudes, tu personalidad, esto, pues ¿qué vas a dar al final? Justo, y de hecho yo lo pensaba cuando estaba escribiéndolo, nosotras que nos movemos en círculos de gente como muy activista también, Sí. o gente muy metida en el barrio, etcétera, y estaba pensando que sí, que claro, que esto no es un, digamos, no sé cómo decirlo, puede sonar ligeramente superficial que yo te diga que mi invitación para el 2026 es que te cuides y estés sana. En absoluto. Porque es verdad que el mundo no va a cambiar a priori por ello, ¿no? Pero es que tú no puedes cambiar el mundo si no estás bien. Entonces, como que yo pensaba mucho en eso. Sí, Y sí, es que tú no desde- puedes mejorar las cosas si tú no estás sano mentalmente. De hecho, desde la filosofía oriental dicen, para cambiar el mundo, cambia tú. Y es verdad. Y al final sí que en parte es una cuestión simplemente energética, que parece una cosa como mística y tal, pero cada vez la ciencia lo avala más. Si tú cambias interiormente, si tú te mueves desde la calma, desde el estar centrado, desde tal, logras muchas más cosas. Tomas mejores decisiones, tienes más creatividad. Entonces, si todos nos mejorásemos, en general mejora, que no quiere decir que no vayas a hacer cosas fuera porque poco serviría, ¿no? Pero es verdad, es eso, ocúpate de ti y da lo mejor luego fuera, pero... Justo, pero ¿qué vas a dar si tú no estás bien? ¿No? Sí. Que esto, en realidad, si lo piensas, es como muy canónico de la figura de la madre. No la madre que es, yo pienso, la señora anciana que acompaña a su hijo de 50 años a la ventanilla del hospital a pedir las citas porque el señor no se lo sabe hacer. Es O sea, es que es verdad. como ese estereotipo, porque todo esto son arquetipos, de la madre que ya está, que no puede consigo misma, que está reventada, que tiene un montón de enfermedades y sigue cuidando de todo el mundo cuando ya está para ser cuidada. Es verdad. Y mira, y otra cosa también me llamaba la atención, lo de la atención. Me llamaba la atención lo de la atención, que es que lo pienso mucho, que nuestra atención es un valor totalmente, y lo que atendemos a las cosas, pero también la atención que damos a las personas. En el buen sentido, justo le estamos dando algo súper valioso cuando le damos nuestra atención, y luego, si la das indiscriminadamente, deja de percibirse como un valor. Y también hay que saberlo, ¿sabes? Es como lo que dices tú, al poner en valor nuestra atención, no la desparramamos ni la derrochamos por ahí, ni en personas, ni en cosas, ni... El hiperfoco está muy bien, además. Yo creo que ya hemos terminado con Agotado este los debate, no temas. hemos agotado todas las balas. Podríamos seguir hablando de esto durante horas, creo. Y nada, pues así cerramos el debate. Ya sabéis que si queréis comentarnos algo de todo lo que hemos hablado, lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales. En Instagram colgaremos un post específico para continuar con la conversación.